Y ya estamos listos para conversar con Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Gracias por estar aquí con nosotros, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Rodrigo. Ustedes fueron una de las instituciones, una de las 4 o 5 instituciones de derechos humanos que, una vez ocurrido el estallido, hacen informes críticos del manejo de la situación y establecen que hubo efectivamente violaciones a los derechos humanos junto, por ejemplo, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en ese momento encabezaba Michelle Bachelet. ¿Cómo miran, en términos generales, lo que va a empezar a ocurrir mañana con esta audiencia de formalización? Nuestro informe, como tú bien señalas, fue uno más de los 4 informes internacionales que se dieron a conocer en los meses posteriores al estallido social. Lo que sí, nuestro informe tuvo la particularidad que uno de los elementos que mayormente analizamos fue precisamente lo referente a las responsabilidades de los mandos estratégicos y operativos respecto de la violación a los derechos humanos graves y a nuestro juicio generalizadas que se está cometiendo. Y en ese marco, por cierto, que hoy lo que va a ocurrir desde el día de mañana, vamos a ver cuánto termina, digamos, durando esta audiencia, que es una audiencia donde la defensa solicitará el sobreseguimiento, una audiencia de formalización y después donde se determinarán las medidas cautelares en contra de los 3 imputados. ¿Cuánto estiman ustedes que va a durar? Inicialmente inicialmente se decía que podía ser una semana, ahora se dice que podría ser 2 semanas o incluso más. ¿Ustedes no son querellantes en la causa? No, nosotros no somos querellantes, vamos a estar observando si nuestros informes fueron utilizados por parte de los abogados querellantes que activaron esta investigación, también nuestras especialistas que realizaron la misión de crisis y el informe fueron entrevistadas largamente por la fiscal Jimena Chong y hemos contribuido de distintas formas a esta investigación. Les decía que nos parece tremendamente relevante lo que va a ocurrir en los próximos días y no solo respecto a Chile, sino que esto puede ser un hito en América Latina. El hecho de que cuando hay manifestaciones y protestas y en ese contexto se producen violaciones a los derechos humanos muy masivas, no responda solo quién apretó el gatillo, sino que también se esclarezca las responsabilidades de los altos mandos de la institución policial. Ahora, estamos hablando de una situación que ha pasado ya varias veces, no es un caso que no conozcamos, pero que en el caso particular de lo que está pasando ahora, hay una situación que ¿qué tanto sienten ustedes que puede de alguna manera remover los estados de ánimo? Me explico. Este es el 4º director general de Carabineros que eventualmente termina antes su mandato, no lo termina cuando tiene que terminarlo por situaciones de distinto tipo, desde corrupción, desde situaciones que tienen que ver con un montón de otras cosas que no son aceptables. En el caso de el general director Yáñez, él tiene que enfrentar ahora un fallo de un tribunal y desde ese punto de vista, ¿cómo ven ustedes el impacto que eso eventualmente puede tener dentro de la institución en un momento dado en que estamos viviendo una situación de inseguridad bastante alta y que eventualmente esto se puede remover incluso mucho más fuertemente a Carabineros? A ver, como tú bien señalas, esto ha ocurrido otras veces. Sí. Que se remueva, se reemplace, se solicite la renuncia a un general director de Carabineros. El expresidente Sebastián Piñera, solo en su segundo mandato, lo hizo 3 veces. Lo hizo respecto de Hermes Soto, del general Villalobos y también del general Mario Rosa. Entonces, lo hizo 3 veces, una de ellas removiéndolo y teniendo que informar al Congreso al respecto. Entonces, la verdad es que institucionalmente no debiera suceder nada anómalo porque un general director de Carabineros salga y lo reemplace otro general. Lo que habría sido... Pero tanto al cántaro al agua, pues también, de repente, ¿o no?
Por cierto, se ha cambiado el discurso público sobre lo que ha sido el estallido social, lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. A nuestro juicio, la narrativa que se ha instalado es bien peligrosa porque ha buscado instalar que la violación, que simplemente hubo actos delictivos. Por eso hay algunos que hablan del estallido social como estallido delincuencial y olvida que hubo miles, millones de personas que se manifestaron pacíficamente. Recordemos el 25 de octubre, sí, por ejemplo, no fue solo el único día, pero que hubo millones de personas en la región metropolitana y en todo Chile. Y lo otro que no se puede olvidar son los 4 informes de distintos organismos y organizaciones internacionales que hablan de lesiones oculares a cientos de personas, de violencia sexual, de golpiza que dejaron asesinados o parapléjicos a personas que se manifestaban. Por lo tanto, todo eso en el 5º aniversario del estallido social no puede quedar olvidado. Y bueno, y en ese marco, la investigación, la formalización que comenzará el día de mañana, creemos que es un hito muy importante para que todas estas violaciones a los derechos humanos no queden en la impunidad. Estamos conversando con Rodrigo Bustos, que es director ejecutivo de Amnistía Internacional. En su momento, ustedes fueron el único organismo internacional que habló de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, además de generalizadas, ¿cierto? Y ese fue un punto bien controvertido porque lo que implica es que hay una coordinación de los organismos que tienen el monopolio de las armas con la institucionalidad civil del Estado. Lo que vemos es que no ha habido formalizaciones de mandos civiles del entonces gobierno y vemos también que los otros informes no incluyen la sistematicidad. Y de hecho, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo acá en CNN, en Tolerancia Cero, que a ella le parecía que no habían sido sistemáticos. ¿Cuál es la opinión hoy de Amnistía, considerando que ustedes hablan en este informe que van a entregar hoy, del que ya vamos a tener, nos vas a contar más detalles, Rodrigo, no hablan de sistematicidad? Sí, yo ahí quisiera precisar una cosa. Nosotros hicimos 2 informes que se publicaron en el año 2020. Un comunicado previo en 2019, después de algunas semanas que había transcurrido el estallido social. Nosotros siempre hablamos de violaciones graves y generalizadas. En ningún caso, y también nos concurrió ir al Congreso a explicar el informe, hablamos de sistematicidad. Lo que sí dijimos respecto a la sistematicidad, y ahí puede haber habido algún matiz con el INDH o con otros organismos internacionales, es que la sistematicidad no la descartábamos y que había que aclararla, que habían elementos para que eventualmente pudiera llegar a determinarse. Y aún creemos que no es descartable, que especialmente las 2 investigaciones que se llevan adelante en nuestro país, una por la Fiscalía Regional de Antofagasta sobre crímenes de lesa humanidad, esa investigación también antes estaba en manos de la Centro Norte, con el fiscal regional Armendáriz y la fiscal Chong. Sí. El actual fiscal nacional la dejó en manos y en la competencia de la fiscal regional de Antofagasta. Y esta investigación sobre los altos mandos, cuya formalización empezará mañana, pueden mostrar la existencia de patrones y eventualmente de una política respecto de esta sistematicidad de la que se discutió muchísimo. Ahora, lo que sí también te diría, Carolina, es que yo creo que, y lo hemos dicho desde Amnistía Internacional, la verdad es que las declaraciones del exdirector del INH, Sergio Mico, de inicio de noviembre del 2019, fueron bastante temerarias, porque excluir la sistematicidad después de 10 días, cuando el Colegio Médico mostraba que las cifras de lesiones oculares estaban siendo aún mayores que las de conflictos bélicos muy terribles que habían sucedido en las últimas décadas en distintos lugares del mundo, y así otros tipos de violaciones a los derechos humanos, era temerario y no era responsable. Pero Rodrigo, a 5 años de ocurridos los hechos, con los antecedentes que tenemos, ¿Amnistía Internacional sostiene que hubo sistematicidad? Amnistía Internacional sostiene que fueron graves, que fueron generalizadas y que la sistematicidad aún se tiene que determinar, especialmente en estas 2 investigaciones. Ahora, en la investigación que vamos a presenciar hoy día a la audiencia de formalización es por responsabilidad omisiva. Difícilmente puede haber sistematicidad o una responsabilidad eventual en sistematicidad si es que no es ejecutiva, digamos, solo omisiva. Depende, porque
La sistematicidad requiere esta política, este cierto acuerdo entre el Estado o sus agentes, que de hecho esa es una diferencia de la ley chilena de crímenes de lesa humanidad con el Estatuto de Roma, y por lo tanto ese concierto, ese acuerdo para que se generen deliberadamente violaciones a los derechos humanos podría existir también por órdenes tácitas o por la omisión deliberada de cesar violaciones a los derechos humanos. No es ningún secreto lo que voy a decir. El tiempo, cuando pasa mucho tiempo desde los hechos, tiende a veces a distorsionar para un lado o para otro lado, o para generar varias versiones de los actos que pasaron. Hubo un momento dado, como tú muy bien lo dijiste, en que más de 1 millón de personas estuvo en la calle en Santiago haciendo su expresión de protesta por todo lo que, por una serie de cosas que venían ya del pasado y que en un momento dado hicieron eclosión. Pero hoy, cuando están las situaciones puestas en otro formato, donde tú tienes la seguridad pública como uno de los factores, y la incertidumbre y el miedo, ¿qué tanto sientes tú que las personas miran lo que pasó entonces, miran la acción del Estado entonces y eventualmente siguen pensando lo mismo que pensaban antes? ¿Qué tanto la realidad de hoy, de inseguridad, de miedo, de crispación, de bipolaridad política, puede influir en la ciudadanía para juzgar lo que pasó antes con los ojos de hoy? Probablemente, o sea, más que probablemente, sin lugar a duda, estamos en un escenario completamente diferente al de 5 años atrás. Tuvimos una pandemia, justo todavía en meses donde las manifestaciones por el estallido social estaban siendo intensas, febrero, marzo del 2020, las personas pasaron a tener otros intereses, otras necesidades que tenían que ser cubiertas, 2 procesos constituyentes fallidos, o sea, sin duda ha corrido mucha agua bajo el puente. Lo que creemos es que esta formalización va a ser una oportunidad, porque probablemente se va a transmitir y va a haber mucha atención mediática y de la ciudadanía, para volver a tener claro que en Chile lo que algunos niegan, que existieron violaciones a los derechos humanos, lo minimizan, sí ocurrió. Y se van a exponer una serie de antecedentes respecto de por qué los mandos pudieron cesar la violación a los derechos humanos y no lo hicieron. Y de eso, Carola, es lo que trata el informe que hoy día estamos lanzando, sobre la responsabilidad de los altos mandos, porque de eso se trata. De acuerdo a instrumentos internacionales que son recogidos también en la normativa interna de Carabineros de Chile, hay 3 elementos fundamentales para determinar si los superiores jerárquicos tienen responsabilidad respecto de lo que hacen sus subalternos. Lo primero es que exista subordinación, capacidad organizativa, o sea, una estructura donde en el fondo las decisiones que tomen los mandos sean acatadas y cumplidas por sus subalternos. Recordemos aquí que Carabineros de Chile es una institución jerárquica de naturaleza militar y que además hay muchísima documentación que por lo menos Amnistía Internacional ha publicado en sus informes, que muestra que las órdenes que iba dando, sobre todo los altos mandos estratégicos, que son el exdirector Mario Rosa, el ahora exdirector Ricardo Yáñez y el ex subdirector Diego Late, se iban cumpliendo. El segundo elemento es que tenían que tener conocimiento de la violación a los derechos humanos que se están cometiendo para poder así cesarla. Ellos deberían haberla prevenido, pero al menos que se cesaran. Y ahí también hay muchísimos documentos, tanto fuentes externas a las que tienen acceso, como información de la Fiscalía, del INDH, como también los informes del Comando de Seguimiento de Operaciones, que le entregaba reportes diarios, o de CENCO, la Central de Comunicaciones. Ellos iban a veces en persona a ver esto y tenían informes diarios de los civiles que, por ejemplo, recibían disparos por la escopeta antidisturbios y tenían lesiones oculares. Y, sin embargo, no adoptaron medidas que cambiaran la estrategia de intervención en Plaza Italia o en otras plazas a lo largo de Chile. Y lo último, ellos
podrían haber tomado medidas para cesar esto y no lo hicieron. Y le voy a dar solo un ejemplo. El 28 de octubre, un subprefecto instruyó a su radiopatrulla no seguir utilizando la escopeta antidisturbios porque en los 10 días anteriores había habido ya muchos casos de lesiones oculares. ¿Qué hizo el director Mario Rosa el día siguiente? Revirtió esa resolución del subprefecto y dejó claro que esa herramienta, esa arma, la escopeta antidisturbios, que es absolutamente inadecuada para ese tipo de contextos, se iba a seguir usando. Y eso ocurrió hasta un mes después, hasta el 18 de noviembre del año 2019. Estamos conversando con Rodrigo Bustos, que es director ejecutivo de Amnistía Internacional, sobre este informe que van a conocer hoy, que se llama Chile, obligaciones de derecho internacional de investigar y sancionar a los responsables jerárquicos de violaciones de derechos humanos, el día antes de la audiencia de formalización del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Y en ese contexto, ¿qué les pareció el resultado de la investigación por el caso Pío Nono, que absuelve al carabinero Sebastián Zamora, que de hecho es reincorporado a la institución? Es el mismo equipo investigativo, la misma fiscal Jimena Chong a cargo. Nos parece que es un resultado que tiene que ser respetado, como debiera ser respetado en general las actuaciones de los fiscales y de los tribunales de justicia, que yo creo que una cosa es resultado respecto de los delitos que se imputaban y otra cuestión distinta es si el operativo de Carabineros estuvo bien hecho. Y probablemente el operativo de Carabineros tuvo varias falencias, entre otras, y eso no es imputable al cabo Zamora, el poquísimo entrenamiento que el cabo Zamora tenía para estar en ese tipo de contexto realizando ese tipo de acciones. Y el operativo no solo fue desprolijo, sino que tuvo varias maniobras que no fueron adecuadas de acuerdo a los propios protocolos institucionales. Otra cosa es que lo que llegó a determinar el tribunal, y en eso tenemos pleno respeto de esa resolución, es que no se configuraban todos los elementos probatorios para determinar que se configuraban los delitos que estaba imputando la Fiscalía. Ahora yo quiero decir, ese es un caso más de los 10.142 denuncias que se presentaron por el estallido social. Entonces, centrarnos en un caso, cuando al menos había 43 condenas, hay muchos otros casos con formalización, entiendo que para la defensa de estos tres altos generales o para algunos medios de comunicación puede ser de mucha atención, pues además fue un caso muy emblemático, eso está fuera de discusión. Pero también entendamos que ha habido muchas condenas por casos graves, muchas otras que pueden haber de causa abierta formalizada y por lo tanto lo que no debiera negarse, porque algunos tratan todavía de negar que hubo violaciones de derechos humanos graves, más allá del resultado concreto de una absolución en un caso determinado. Y eso, la verdad es que nos parece que es bien indiscutible ya a 5 años del estallido. ¿Qué expectativas tienen de la investigación de la Fiscalía y lo que puede ocurrir, la decisión del tribunal respecto de las medidas cautelares contra los generales? Nuestra expectativa, en primer lugar, es que se llegue a la formalización como corresponde, porque la defensa del general Yáñez, bueno, ha seguido presentando recursos estos días, está en su legítimo derecho. Sí, nuestra organización considera que no era adecuado que permaneciera en el cargo tanto tiempo, que eso dificultaba la investigación, pero está como ciudadano, el ex general Yáñez está en todo su derecho a presentar todos los recursos que estimen pertinentes. Van a solicitar el sobreseimiento, por lo tanto eso se va a discutir antes de la formalización. Nosotros esperamos que ese sobreseimiento sea rechazado, que se avance a la formalización. Y respecto de las medidas cautelares, la verdad es que vamos a ver qué es lo que finalmente se determina, qué solicita la Fiscalía, qué solicitan los abogados querellantes. Las medidas cautelares podrían ir desde arresto domiciliario, firma mensual, prisión preventiva. Recuerden que en los últimos meses uno de los motivos para mantener a autoridades como el alcalde Jadwe en el cargo, incluso después que seguía, ya no estaba a cargo de ser alcalde de su municipio de Recoleta, era que podía llegar a tener antecedentes que dificultaran la investigación, obstruyeran la investigación. Entonces,
yo creo que ese es un elemento que debe considerarse en esta determinación de la medida cautelar y en cualquier caso, para quienes seguían insistiendo que el general Yáñez tenía que seguir en el cargo, imagínense lo malo que es para una institución como Carabineros de Chile, no ya para el general Yáñez, que en 1 o 2 semanas tengamos al general o con prisión preventiva, o con arresto domiciliario, o con firma mensual a el jefe de una institución encargada de hacer cumplir la ley. Por eso libre. O libre también, o eventualmente libre. Claro, hay que meter todas las posibilidades. Por supuesto, podría no tener una medida cautelar, aun cuando no tuviera una medida cautelar, el que se le llegan a imputar delitos de la gravedad de los que se le están imputando, Rodrigo, creemos que es un motivo suficiente para que haya renunciado como lo hizo el viernes pasado. Estamos con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional. ¿Y qué le parece la actitud que ha tenido el gobierno en este caso, con la fijación del criterio TOA por una parte, pero por otra parte también con un, digamos, con todo este tiempo de trabajo en conjunto con el general Yáñez sin pedirle directamente la renuncia, esperando que él lo hiciera? A ver, dos cosas. Uno, que incluso antes que se fijara este denominado criterio TOA, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando por ejemplo explotó el caso Fundaciones, se destituyeron a varias autoridades, una subsecretaria en el Ministerio de Vivienda, sin que hubiera formalización, solo imputación de ciertos delitos vinculados a la propiedad, a la probidad y a la fe pública. Entonces, la verdad es que en general para el Estado tener a altas autoridades que estén imputadas de delitos importantes y ya después la formalización, si bien es una comunicación, es simplemente una comunicación de los delitos que se imputan, generalmente los fiscales y las fiscales lo hacen cuando ya tienen un cúmulo de antecedentes muy relevantes en esa investigación para llegar a ese hito. Entonces, nos parece que la verdad es un criterio acertado el que el general Yáñez haya renunciado o eventualmente se le haya solicitado la renuncia si no lo hacía antes del día de mañana. A nuestro juicio debió haber ocurrido antes, porque la verdad es que este gobierno y el presidente siempre hablaron de que iban a hacer todo lo que tuviera a su alcance para que hubiera verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. Y si el general Yáñez no hubiera estado en este cargo hace 1 año, hace 2 años, esta formalización quizás se hubiera producido antes. Se le dieron no 5, 7 oportunidades al general Yáñez y él muchas veces se excusó o en que tenía que ir al dentista o en que tenía ciertas funciones institucionales. Después se llegó a aplazar esta audiencia en el mes de mayo pasado. ¿Se acuerdan? Por el deleznable asesinato de 3 carabineros en Cañete. Pero ahí uno se pregunta qué tan fuerte es nuestra institucionalidad cuando por un hecho de ese tipo se suspende una audiencia de formalización en que está imputado un jefe de la policía. Entonces, creemos que no fue bien manejado. Finalmente se produjo la renuncia el viernes pasado y creo lo mismo. En esto comparto las declaraciones del propio general Yáñez. Él dijo, yo no habría ido como general director en servicio activo a los tribunales 1 o 2 semanas a sentarme ahí por cómo esto habría afectado a la institución y además, imagínense, o sea, precisamente en el contexto de una crisis de seguridad, él no iba a poder abordar los temas de seguridad. Iba a tener que estar sentado en el tribunal por 1 semana, 2 semanas y teniendo que centrarse en su defensa. Lo último, porque se nos acaba el tiempo, estamos con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, de Amnistía Chile. ¿Ha tenido coherencia el gobierno del presidente Boric en materia de derechos humanos? Se lo pregunto a 5 años del estallido por las víctimas de la violación de los derechos humanos. Creemos que ha faltado mayor coherencia desde Amnistía Internacional, porque hemos valorado muchísimo sus posiciones respecto de la masacre que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino, sus cuestionamientos respecto de lo que ha ocurrido en Venezuela por las violaciones a los derechos humanos que vienen ya hace 10, 15 años de manera muy sostenida en ese país. Pero respecto de las deudas en materia de violación de derechos humanos relacionadas con el estallido social, la verdad es que no solo no se adoptaron medidas para colaborar con la justicia,
sino que se ha tenido en un abandono muy importante a las víctimas. Las medidas de reparación han sido muy insuficientes respecto a la promesa que había de una ley de reparación integral, y había también una garantía de no repetición que fue planteada y recomendada por las diversas organizaciones internacionales, el Instituto de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, que era una reforma profunda a Carabineros de Chile. El programa del presidente Boric iba más allá de lo que decíamos todas las organizaciones internacionales, que no hablábamos de refundación. El programa del presidente Boric hablaba de refundación. Nosotros y nosotras, las distintas organizaciones de derechos humanos, hablábamos de una reforma profunda, estructural, que abordara la doctrina, la normativa interna, los sistemas de capacitación. Bueno, todo eso se ha dejado bastante de lado por parte del Gobierno de Chile. Hay algunos proyectos de ley relevantes, interesantes, pero no hay una reforma de la magnitud que se requería, porque además lo conversamos al inicio del programa. Antes del estallido también tuvimos el mega fraude de 30.000 millones, el caso Catrillanca, el caso Operación Huracán, 3 generales directores destituidos por el expresidente Piñera. Entonces hoy día, por el cambio de narrativa, como que nos hacemos los locos y decimos, bueno, en realidad no hay mayor problema con Carabineros, cuando desde nuestro lado precisamente no entendemos que no es atacar a Carabineros, sino ayudarlo, el pedir una reforma para que pueda cumplir mejor con su trabajo. Muy bien, le damos las gracias a Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a ustedes. Pausa y ya seguimos con más.